Diputado Martín Rosúa. Muchas gracias. Escuchaba recién el discurso, digo, que a veces me cuesta entender si estamos debatiendo sobre el mismo texto. Gente en situación de calle, que no tiene nada que ver con lo que vamos a debatir ahora. Falta de diálogo en un proceso de construcción de una norma donde se escuchó a todos los que teníamos que escuchar, y hasta la criminalización de la pobreza, que fue justamente lo que se evitó con el texto que le terminamos de dar a la norma. Y ahí me planteo qué difícil que es a veces legislar o tomar decisiones que, lógicamente, cuando uno toma decisiones termina afectando a sus intereses, y hacerlo de manera responsable por un lado, hacerlo de manera eficiente por el otro, o sea, generando resultados, escapando de la demagogia y además tratando de respetar los marcos constitucionales, que son los que a nosotros nos dicen dónde podemos desarrollar nuestra tarea legislativa. A partir de ahí, digo, esta no es una ley de cuidacoches, esta es una ley que viene a poner orden y regular la convivencia y el uso en el espacio público, y evitar que determinadas personas se beneficien económicamente de ejercer una intimidación hacia el resto de los ciudadanos. Cuando se plantea este problema, que decimos, ¿cómo hacemos para que determinadas personas no se beneficien económicamente de esta intimidación que utilizan sobre el resto de los ciudadanos? Tenemos que analizar dónde queremos poner el foco de la respuesta del Estado. Y a partir de ahí, la primera reunión que tuvimos fue precisamente con los intendentes y los secretarios de control. Y fue una reunión de donde surgió, primero, una demanda homogénea de los intendentes con respecto a la necesidad de una norma provincial que les dé sustento para poder resolver este problema. Y segundo, surgieron dos temas: quién iba a iniciar la acción contravencional y quiénes se iban a encargar de poder juzgar esto. ¿Quién iba a iniciar la acción contravencional? Algunos planteaban que lo haga el MPA. Nosotros entendemos que el MPA tiene que ocuparse de la política criminal, que es demasiado complicado, tiene su tarea para afrontar un problema tan importante. Creemos que esto lo tenían que hacer los municipios. En ese sentido, la construcción normativa que le dimos al tipo penal achica la cantidad de acciones que va a haber y los municipios van a tener capacidad para dar respuesta a esto. Pero al mismo tiempo, cuando teníamos que entender quiénes son los encargados de juzgar, veamos que al no existir jueces de faltas en las principales ciudades o en los grandes centros urbanos, que son los que tienen prioritariamente este problema de cuidacoches, esto iba a recaer en la justicia penal. Al recaer en la justicia penal en ciudades como Rosario, donde tenemos 600 y 650 juicios orales y públicos atrasados, entendíamos que era necesario dotar a esta justicia penal de 2 juzgados más que permita fortalecer la persecución penal y al mismo tiempo que estos jueces terminen participando del análisis y de la resolución de los conflictos vinculados a lo contravencional. Vaya si sirvió la reunión con los intendentes, pero después tuvimos reunión con otros sectores, con la Iglesia y con organizaciones sociales. Y a partir de ahí apareció con mucha claridad algo que ya veníamos debatiendo, que fue un problema jurídico, que entendíamos que el primer artículo de la sanción, de la media sanción que venía del Senado, establecía una prohibición genérica y que esa prohibición genérica podía adolecer de 2 cuestionamientos constitucionales. El primero era que quizás atacaba la libre voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes, reconocida en mi época era el 1197 del Código Civil, no sé cuál será ahora con la reforma, y también contradecía el artículo 19 de la Constitución, donde marca que en el ámbito privado de los hombres el Estado no tiene nada que hacer. Pero no solamente atacaba esa libre voluntad de las partes, esta prohibición genérica, sino que iba a ser cuestionada porque no había acto lesivo, no había ningún bien jurídico que se esté protegiendo. Entonces, una protección genérica de este estilo, al no contener la lesividad que se pretendía impugnar, iba a caer probablemente en cuestionamientos de constitucionalidad. Entonces resolvimos tipificar de una manera muchísimo más clara las conductas que vamos a perseguir mediante estas faltas contravencionales y poner la respuesta del Estado focalizada en estas conductas que sí consideramos efectivamente lesivas del ordenamiento jurídico o efectivamente lesivas para la sociedad. Y la figura típica es la de exigencia, imposición o requerimiento intimidatorio de una suma de dinero. Y ahí sí nos encontramos con una conducta disvaliosa que nosotros como Estado podemos decidir condenar y perseguir, y no ya una persecución, un cuestionamiento genérico que sí daba lugar a otros debates de contenido ideológico que no hace falta reproducir acá. De este modo, la norma no sanciona la mera informalidad, sino lo que está sancionando son comportamientos que la norma considera social y jurídicamente disvaliosos. Ahora bien, de este modo y con esta escucha, todo lo contrario que lo que la diputada precedente acaba de decir que no habíamos tenido, encontramos y terminamos construyendo una alternativa legislativa efectiva, porque va a ser aplicable
razonable, porque no va a ser cuestionable constitucionalmente, y que sobre todo va a atacar las conductas abusivas, por lo cual va a ser una norma muchísimo más justa que la que habíamos iniciado. Por eso creo que este proceso de construcción legislativa, este proceso que llevó bastante tiempo, que terminó teniendo esta desprolijidad de intercambiarnos información y propuestas a último tiempo, y que pedimos también disculpas por haber cometido ese error, pero que es propio de la vorágine legislativa, creo que va a ser un instrumento legislativo que va a poder darle una solución eficiente, constitucional y justa a un problema que los santafesinos, principalmente los que viven en las grandes ciudades, vienen repitiendo siempre que necesitamos resolver. Muchas gracias.